Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. En esta ocasión vamos a estar hablando en un glosario de aesthetics de la estética Flogger. Así es, volví con una segunda edición de glosario de aesthetics edición nacional. La primera habíamos hecho el estilo Rolinga y ahora vamos con el Flogger, que es muy polémico. Si se les ocurren otros estilos argentinos que les gustaría que yo desarrollara, me los dejan acá en comentarios porque siempre vienen bien las ideas. De todos modos, les cuento igual que a partir de la semana que viene ya voy a irme de viaje un mes. Así que se va a venir una etapa más de armar la valija conmigo, medio vlogs, medio hauls, cositas diversas. También me dejan en comentarios qué tipo de ese contenido de viaje les gusta. Pensaba empezar con un video como armando la valija de una forma eficiente y mostrándoles ese proceso, pero bueno, ustedes me dirán si les interesa o si ¿quién te preguntó, reina? Y ahora vamos a proceder a empezar con este video que me parece muy interesante. Yo nuevamente no viví la época Flogger como tal porque 2007 tenía 8 años, estaba escuchando Hannah Montana, salió como en 2009 creo. Estaba momentos High School Musical, no estaban en una como para ser Flogger y de hecho como que ya cuando crecí ya lo veía como algo medio vintage. Pero la gente que tiene más edad que yo, o sea más 30s, 40s, probablemente está muy interiorizada con el tema. Pero bueno, acá está mi humilde análisis y opinión acerca del tema, así que me van a decir qué les parece, quienes lo vivieron y quienes pueden darme aval, porque trae lo aval. Básicamente los Floggers son una tribu urbana que se desarrolla desde el 2007 hasta el 2009, tienen una duración muy corta y después veremos por qué. Y su nombre viene de la palabra flog, que era como el diminutivo de fotolog. Fotolog.com era una página web, un portal, una red social, una plataforma en la cual se subían fotos, generalmente como autorretratos, antes de lo que era la selfie, digamos, o tipo una foto contra el espejo, o bueno, cuestiones así de la vida cotidiana. Y además se firmaba los muros de las personas que conocías o que seguías. No sé si el concepto era seguir, pero bueno, de la gente que te gustaba. Entonces, como que cuantas más firmas en tu muro tenías o cuantos más amigos tenías, como que más famoso eras, digamos, ¿no? Medio como se maneja hoy Instagram, básicamente. La cultura Flogger es autóctona, patrimonio argentino. Y después se desarrolló también un poco en Uruguay y en Paraguay, pero Made in Argentina. Bueno, básicamente cuando se empieza a desarrollar esta tribu urbana, se vuelve como una especie de forma de vida. Y esto radicaba en un montón de consumos y de formas de ser y ideológicos que iban de la mano en este estilo. Por ejemplo, así como una de las bases era la música que consumían y bailaban, que era la música electrónica, en particular el techno, y ellos habían desarrollado un tipo de baile especial, diferente, que era el electro. Y en un rato les inserto un clip porque yo sé bailar el electro. No, o sea, puedo hacer 2 pasos. Les voy a mostrar. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer pasar vergüenza, básicamente. Yo estoy en patas, ¿eh? Eso creo que no se debe hacer así. Pasa que si lo hago con mis chanclas creo que me voy a caer. Porque son medio grandes, miren. Pero bueno, básicamente es todo un bardo mi cuarto. Era algo así. Y listo, se me salió la chancla. No sé si me sale muy bien, pero me salía. Ese baile era el electro, que en realidad tomaba cosas del Charleston, del Melbourne Shuffle y del Hardstep, pero bueno, era como un invento propio en base a todas esas cosas. El baile también se llamaba el Electro Flogger y se desarrolló a finales del 2007 y es, además de ser como uno de los distintivos del movimiento Flogger, también era como una de las bases de las críticas que se les hacían, porque esto de como medio apropiarse pasos o movimientos o lo que fuera de otras culturas. Por otro lado tenemos términos de ideología. A diferencia de los Rolingas, que los vinimos hablando, que eran como súper populares, que manejaban un mensaje como del pueblo, medio rebelde, etc. Los Floggers no estaban muy en esa. No se caracterizaban por tener ideas o ideologías específicamente profundas y básicamente toda la tribu urbana se basaba en el culto a la imagen propia, como en esa especie de vanidad, digamos.
Tampoco vanidad, porque quién no ama mirarse al espejo, pero bueno, nada. Como para el resto de las tribus urbanas que tal vez tenían un mensaje político muy fuerte detrás, les parecían por ese lado criticables. También como que se mantenían ajenos a todas las situaciones políticas y sociales que sucedían y como que se enfocaban en sí mismos. Su meta o su deseo o su forma de vida era apuntar a tener cada vez más admiradores y llegar a ser famosos en sus círculos, como pasó con algunos referentes que después vamos a hablar. No eran una tribu urbana que se caracterizara por ser violenta, pero sí, después también vamos a hablar que recibían múltiples agresiones. Ahora vamos a hablar del tema indumentaria ropa. La prenda clave del flogger en la Biblia del flogger es el chupín. Para quienes no son de Argentina, chupín es el pantalón de jean muy ajustado. Digo de jean como también puedo decir de gabardina, pero es un pantalón de una tela muy ajustada, con un poquito de spandex tal vez, que no llega a ser una calza porque tiene todas las costuras pertinentes a un pantalón, cierre, etc. En colores particularmente neones o colores brillantes. Se solía utilizar como remeras cuello en V que iban medio holgaditas y también blusas. Encontré que en cuello en U, que imagino es un cuello básico, que tenían colores neones, flúor o estampas llamativas. Nunca supe si se dice flúor o flúor porque sé que tipo uno es el coso que te pone el vista en los dientes para tenerlos más blancos y otro es el color. Nunca supe la diferencia. También usaban zapatillas de lona o tipo skaters o tipo botitas de colores, siempre así como llamativas, y chalecos muy ajustados. De eso sí me acuerdo. Yo tuve mi momento, las divinas patitos feos de usar chalecos, pero bueno, no era flogger. Pero ese tipo de chaleco como sastrero, pero medio apretado o tal vez más deportivo. Se podían usar tiradores, usaban piercings, usaban gafas tipo Ray-Ban en tonos también neones o también las que eran como de cotillón con todas rayas que no servían para nada, de hecho creo que hasta ni te dejaban ver, también en colores neones. Mucho piercing en el labio, en la ceja, etc. Mucha campera deportiva de los 80s con estampas así también en colores súper llamativos. Había muchos elementos distintivos en la ropa del flogger, pero esencialmente eso, como llamar la atención. Los floggers eran como muy marqueros y muy consumistas. Les encantaban las cosas de marca y como que fomentaban en cierta forma el consumismo. Y la clave para ser flogger era el pelo largo hasta acá o más largo, cortado en capas con un flequillo de coté en diagonal que como que iba todo para adelante y te tapaba tipo la zona de la patilla, todo era como medio ahí, como pero más, no sé, como que se peinaban, pero era como muy particular el peinado. En cuanto a referentes de la época, tenemos por un lado a Cumbio, que era la reina flogger, Agustina Vivero, que hoy trabaja en producción de TV, creo que con Tinelli, ni idea, pero tipo remetida en ese mundo. Ella se autoproclama la primera influencer argentina y creo que sí, que lo es. Otro muy conocido era Coqui, que era como que todo el mundo estaba enamorado de Coqui y su nombre real es Jonathan Dursi y hoy junto a Gaza, que se llama Gastón Brafau, los dos manejan redes sociales y siempre como que comunican acerca de cultura LGBT, en apoyo obviamente porque pertenecen al colectivo, entonces es como que su contenido va más por ese lado. Después estaba el Principito, que es Marco Colom, y estaba Chupi y Yael, que eran parte de Flogger TV, que era como una plataforma que se hacían entrevistas. Bueno, ahora dejo un clipcito. Vaya clip, productor. Hola, mi nombre es Fiorella, mi fotolog es Pure Sensation y soy fanática de Gas Abril. Hola, soy Josefina, mi fotolog es Loviada. Hola, soy Josefina, mi fotolog es Fascinada. Y amamos a Gaza y a Coqui. Un beso. ¡Vamos! Hola, me llamo Romina, mi fotolog es Verga Adicción 1 y bueno, me gusta Coqui. Bueno, ahora sí pasamos al tema de las críticas. Había muchas razones por las cuales esta tribu urbana recibía una cantidad innumerable de críticas. A algunos simplemente no les gustaba la forma de vestir, la música, los bailes, como la parte más como superficial. También criticaban que tenían una ideología muy poco profunda. Los criticaban porque tenían un manejo de vocabulario muy acotado y hablaban como medio que no se les entendía mucho o como siempre usando las mismas muletillas, las mismas palabras,
como que faltaba un poco de desarrollo de personaje. Particularmente los punks y los rollingas los criticaban básicamente por ser chetos, porque era una tribu urbana que por un lado fomentaba el consumismo porque era súper fan de marcas, y por otro lado ellos tenían como un poder adquisitivo un poco más alto que el de estas otras tribus. También había mucha acusación de haber robado características de estéticas diferentes o de otras tribus urbanas, o de haber robado esas características y a su vez haberlas lavado de contenido, que es medio lo que pasó, bueno, después de los 70s con el punk, que un montón de gente empezó a usar elementos punk, pero de pronto como sacándoles la significancia que tenían detrás. Y en este caso los floggers lo habían hecho con un par de tribus urbanas. Por ejemplo, el pañuelo deshilachado de los rollingas, ¿se acuerdan que lo hablé en el video anterior? El kufiyya, que es como este pañuelo afgano, que era un elemento súper de los rollingas. Bueno, los floggers un poco se lo apropiaron en colores más neones. Los floggers y los punk particularmente chocaban, por un lado por esta falta de como ideología fuerte, porque los punks eran mucho más combativos, y por otro lado por haberles robado los chupines. Sí, gente, en algún momento de nuestra historia nos hemos peleado por chupines. Y también de una estética también medio entre punk y rollinga, que era como esta estética fan de los Ramones. En teoría les habían robado el uso de las zapatillas Converse, que no sé, igual había un montón de estéticas que las usaban. Vaya a saber uno por qué, tal vez por un tema de accesibilidad o por un tema de comodidad. Pero bueno, este uso de la zapatilla de lona. También gran parte de la sociedad criticaba a los floggers por la sobreexposición de adolescentes, porque la mayor parte de los floggers no eran gente adulta, sino que eran personas entre 12 y 17, 18 años. A veces menos incluso, era gente muy chica. Entonces, al tener disponible esta plataforma Fotolog en la cual podían hacerse un usuario desde cualquier edad, a diferencia de Facebook, por ejemplo, podían subir como fotos todo el tiempo, y se habla de que también había como fotos un poquito más sugestivas que muchas veces no eran bajadas de la página. Entonces esto particularmente se criticaba porque no tenía como un filtro la app. También los floggers muchas veces aparecían en publicidades, y eso incluso amplió la brecha con otras tribus urbanas, porque era como serle funcional al capitalismo y a las empresas. Directamente había como un montón de apodos para los floggers, porque eran como vistos desde otras tribus urbanas como los nenes buenos, los nenes mimados, los nenes afeminados, que eso ya lo vamos a hablar después porque obviamente tiene que ver con homofobia, y los nenes frívolos, y todo esto sumado al hecho de que las otras tribus despreciaban completamente a la música electrónica. Más allá de estas críticas que de pronto se hacían verbal o digitalmente en las plataformas, también había agresiones físicas a los floggers, y hubo un montón de ataques a floggers en nuestro país, principalmente por otra tribu urbana que era la tribu de los cumbieros, y en esos ataques había un componente homofóbico muy grande. Además, este odio desmedido se había fomentado en una cantidad muy grande de grupos de Facebook que, como que en vez de decir basta de la violencia, lo salseaban más con frases icónicas y terribles, como hay que N-word a todos como cucarachas, haga patria, N-word a un flogger, o la revolución no usa chupines. Este movimiento se empezó a gestar como la floggerfobia, y derivó en el fallecimiento de un chico flogger en Córdoba en manos de un grupo de cumbieros el 21 de diciembre de 2008. El 27 de enero de 2009, Marco Colom, que era el Principito, también recibió una paliza por parte de un grupo de 20 cumbieros. Y bueno, muchísimos casos más. Hubo casos en Misiones, en Mendoza. En todo el país había agresiones físicas y verbales contra esta tribu urbana. En el caso de Marco, a pesar de haber sobrevivido, los agresores lo amenazaron de M-word y prometieron como volver a continuar lo que estaban haciendo. Así es como el movimiento flogger empieza a perder un poco de popularidad. También me imagino, esto no lo sé, ¿no? Pero me imagino que a mucha gente le empezó a dar miedo como manifestarse abiertamente como flogger en un contexto así de violento. Y esto empezó a suceder más hacia 2009, por eso también dura nada más 2 años esta tribu urbana, pero nos la recordamos hace como 15 años, como si hubiese durado 2 décadas. Con el tiempo, algunos de estos floggers empezaron a bifurcarse hacia otras tribus urbanas, pero algunos se mantuvieron siendo como reales floggers, según ellos, auténticos floggers, en vez de seguir otras modas de la masa.
También al pasar de los años se empezaron, esto, como asociando a otras tribus urbanas, como por ejemplo los turros, que tenían unos movimientos y unos bailes que no eran parecidos a los de los Floggers porque la música era totalmente diferente, pero sí como que tenían resonaban en esos movimientos de pies y como para abajo, etcétera. Para abajo. Pero bueno, me parece muy interesante ver cómo a partir de la violencia y la intolerancia esta tribu urbana tuvo una duración tan corta. Más allá de que obvio sí, tipo, eran súper lavados de contenido, como que no había mucho mensaje detrás. Pero bueno, cada uno hace con su C-word un florero. Y me parece que esa no es justificación para ese tipo de agresiones. Me parece muy interesante reflexionarlo. Y también creo que como debe estar a mí también como que en algún momento dije tipo qué horror los floggers, qué horror. Y como que aprender a ser más tolerantes. Este es mi mensaje de hoy. ¿Cómo vas a ser tan buena, reina? Este fue este video del día de hoy. Me pareció súper interesante, la verdad. Como siento que cuando lo investigo un poco más, cosas que ya sabía que existían y más de nuestro país, como que empiezo a encontrarles un sentido que me parece como en el fondo muy poético, muy profundo, como... No sé, para entender un poco más la sociedad argentina. Me divertí mucho investigando para este video. Espero que ustedes también se hayan divertido viéndolo. Les dejo mi Instagram, mi TikTok y mi cafecito. Nos vemos en un próximo video que ya les dije que empiezo con el contenido de viaje. Así que les recuerdo, me vengan acá abajo qué tipo de contenido de viaje es el que más les copa. Y bueno, nos vemos nuevamente en una semana. Les mando un beso enorme y gracias por quedarse hasta acá. Hasta la semana que viene.